día, mientras mis hermanos pasan a ocupar lugares de aquí del altar. Mateo capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. ¿Está usted listo para recibir la palabra este día? Voy a hablar del plan de Dios, de cómo Él, hermano, a pesar de la vida que el mundo tiene, Él tiene una manera de cómo cambiar el lamento en gozo. Y yo le hablaba que íbamos a compartir acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, pero vamos a ver también que el reino de Dios tiene como, no podemos decir, bueno, quizás escalones, es decir, lugares donde Dios tiene preparado para su iglesia. Mateo capítulo 4, versículo 13 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz resplandeció. Después, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos al Señor. Padre, bendícenos con tu palabra, pues creemos, Señor, que es poderosa para causar en nuestra vida que vayamos avanzando al propósito y el llamamiento que nos has hecho. Concédeme, Padre, fluir en la dimensión del Espíritu Santo, y quiero bendecir a tu pueblo, pero quiero atar todo espíritu de sueño, todo espíritu de fatiga, todo espíritu que roba energía, sea atado en el nombre de Jesús. Salga de esta casa. Ángeles de Dios, háganse cargo de escoltar a todos aquellos angustiadores que estorban cuando es compartida la palabra de Dios. Permite, Dios mío, que un espíritu de reverencia se mueva en medio de este lugar de reunión. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse. Esta palabra, como inició el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, había sido prometido de que sería anunciada su palabra en lugares, hermanos, donde estaban asentadas las tinieblas, según lo deja ver el verso número 16. El pueblo que estaba sentado en tinieblas. Quiere decir que Capernaum no era un lugar, hermano, de paz. Era un lugar de angustia, era un lugar de peligro, era un lugar de asaltos, de violencia, de maltratos, de todas las cosas, hermano, que nosotros podemos ver en las ciudades cuando reinan las tinieblas. Usted ve una ciudad donde está siendo afectada por las tinieblas, ahí hay de toda cosa terrible, ahí hay asesinatos, ahí hay de todo. Ahí hay grafitis, ahí hay, hermano, destrucción, ahí asaltos, robos, ahí la policía, hermano. Y una vez estuve viendo aquí en San Diego las zonas más peligrosas, porque uno puede verlo por medio de online, y me pude dar cuenta que hay una zona donde, cuidado, y hay mucho asalto con mano armada, con personas que no tienen respeto por la vida, que no tienen más que avaricia por los bienes materiales, pero para mal, donde hay drogadicciones, donde hay asaltos, donde hay tantas cosas. Capernaum era un lugar parecido así, un lugar donde estaba reinando el diablo, en las tinieblas, estaban los males en todo su apogeo. Y eso sucede cuando hay lugares de hechicería, lugares donde son centros de hechicería, donde la gente va a que le hagan limpias, donde van a que le digan el futuro. Lo que hacen es estar invocando poderes demoníacos, que cuando ellos bajan, ellos, acuérdense que ellos están en los aires, están en las regiones celestes, y ahí esos principados están obrando sobre hijos de desobediencia. Entonces llegan y empiezan a causar que surjan todas estas cosas. Pero dice aquí la escritura: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Esto quiere decir, hermano, que Dios, donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y la gracia es luz. Diga usted: nosotros somos hijos de luz. Nos ha llegado la gracia de Dios.
Dice que a los que vivían en esa región de sombra de muerte, quiere decir que había muchos homicidios, había suicidios, había homicidios, había asaltos, había todo eso que acabo de mencionar, pero dice que una luz les resplandeció. Quiere decir esto, hermano, que Dios viene a buscar en medio de la oscuridad a toda aquella persona que está oprimida, toda aquella persona que ha estado afectada por ese poder de las tinieblas, para hacer algo nuevo, para cambiar la oscuridad en luz. Dios, hermano, lo que espera con la luz es que la verdad aparezca, que es Jesucristo. Por ello es importante que el Evangelio sea predicado donde hay padecimiento. Y déjeme decirle, usted y yo tuvimos que haber vivido en alguna especie de tinieblas, donde cuando llegó la luz pudimos valorarla. Porque cuando uno no se da cuenta, hermano, de que está en la oscuridad, no aprecia uno la luz. Una luz puede ser apreciada cuando hay un terrible apagón, cuando se acaba, hermano, todo aquello que embellece las ciudades con la luz de la ciudad. Es cuando se siente, hermano, la necesidad de tener una luz, cuando todo eso se apaga. Pero cuando está alumbrado todo, hermano, hasta la noche se antoja para ir a dar una paseadita ahí por el Harbor Island, y se da a usted el gusto de salir a caminar con su amada o con su amado, y ven ahí unas lucecitas bonitas que adornan. Déjeme decirle que Dios tiene algo para que usted y yo podamos disfrutar. El Evangelio de Jesucristo es para ser disfrutado. Es para caminar en medio de la oscuridad, no sin peligro, sino con gozo, con alegría. Para eso llegó el Evangelio a la vida tuya y a la vida mía, para que todo aquello que ha ensombrecido nuestra vida pueda ser alumbrado. Y usted sabe que Dios nos ve a nosotros como lucecitas pequeñas en cada lugar, y cuando esas lucecitas se juntan en un solo lugar, Él ve una gran luz. Y entonces Él estaba anunciando, cuando dijo al pueblo sentado en tinieblas que mirarían una gran luz, quiere decir que mirarían una congregación de hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entre más congregados estemos, la luz se pone más intensa, porque cada uno contribuye con la luz de Dios. Ahora, estaba anunciando el Señor que a Capernaum iba a plantar una iglesia. En esta ciudad San Isidro, Dios prometió plantar una iglesia para que la gente viera una gran luz. Ahí, ¿cómo la ve? La gente que está alrededor de aquí está muy tranquila. Cuando la iglesia está reunida y está invocando su nombre, bajan ángeles, y por ende se somete todo principado y toda potestad. Pero déjeme decirle que Dios, hermano, lo que quiere es que esa luz cada día vaya resplandeciendo más. Entre más usted y yo nos propongamos en nuestro corazón disponernos para Dios, esa luz va a ir avanzando. Y cuando usted comparta su pan con el hambriento, este es el pan de hoy. Cuando usted comparta su pan con el hambriento, su luz despuntará, alumbrará la oscuridad. Hay una manera de cómo hacer que esa luz vaya en aumento. Cuando usted comparte con el hambriento la palabra de Dios. Hay mucha gente hambrienta, hay mucha gente afectada por la oscuridad, pero usted y yo somos luz en medio de la oscuridad para compartir la palabra y dar una palabra de esperanza para aquel que está siendo afectado con pensamientos quizás hasta de suicidio. Porque eso es algo que cada día lo vemos en las noticias. Cada día nos damos cuenta de cómo llega la depresión a mucha gente, y a veces hasta personas que vienen a la iglesia atraviesan por esa sombra, por ese valle de sombra y de muerte. Pero como hay una vara y un cayado que Dios tiene para su iglesia, con la vara ahuyenta a los espíritus que deprimen, y con el cayado lo rescata a uno, lo toma aquí del cuello y lo acerca como una de sus ovejas. Por eso es importante que estemos en la congregación, porque ahí el Señor, hermano, nos sigue dando de esos auxilios que vienen de lo alto, para que podamos permanecer contra cualquier situación que se atraviese en nuestra vida, y que de repente las tristezas, hermano, que nunca dejan de aparecer, cuando aparezcan las vamos a poder someter, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Amén. Bueno, pues quiero llevarle a que vea usted en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, este pasaje que el Señor promete para aquellos que rescata de la oscuridad. Mire, Dios tiene sorpresas
Dios tiene cosas muy buenas para la gente que tiene oídos para oír y que abre su corazón para recibir el Evangelio de Dios. Porque Él tiene, hermano, en ese reino, Él tiene ahí un lugar para los que se arrepienten. Porque dice que Él comenzó a predicar y dice que les dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora dice aquí en 1 Corintios 2:9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni ha oído, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Entonces no solamente para los que creen. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en nuestro amor para con Dios. Por el amor a Dios, uno le va a ser fácil su evangelio. Cuando las cosas se hacen por amor, no cuestan. Al hombre que sale y trabaja, arduo trabajo. ¿Cuántos de aquí trabajan duramente? Yo de vez en cuando. Cada vez que voy a inspecciones, me ponen a trabajar mucho. Pero por lo general mi trabajo es como en el Edén, facilito. Nomás ciertos momentos son arduos. Y déjeme decirle, cuando usted sale a trabajar y al día siguiente no tiene ganas de levantarse porque está dolorido su cuerpo, sus huesos, pero por el amor que tiene a su familia se levanta y sale y vence el padecimiento del dolor. ¿Por qué? Por amor. Porque las cosas que se hacen por amor se pueden alcanzar y se pueden lograr y se pueden hacer fáciles. Por amor, Dios a tu vida entregó a Jesús, y Jesús dijo: yo con mucho gusto voy por ellos. Y ofreció su misma vida, un sacrificio tan fuerte por causa de la vida tuya y de la vida mía. Porque el Señor quería, hermano, mostrarnos su amor. Y dice: para ellos, para los que se han arrepentido, para los que he salvado, para los que he rescatado, los que han aprovechado la salvación, para ellos que antes vivían en tinieblas, aquellos que están entristecidos, aquellos que desean morirse, aquellos que no tenían esperanza, yo tengo algo con que motivarlos. Cosas que ojo no vio. ¿Y qué son las cosas que el ojo no ve? La dimensión espiritual. Cuando Dios empieza a darle a usted unas probaditas de eso, de repente empieza a tener sueños. Algunos tienen visiones. Oiga, Dios lo hace para que tengamos un aliciente de que hay algo más que lo que vemos aquí en la tierra. No solamente lo material, no solamente el trabajo, no solamente el dinero, no solamente la casa, el carro y todas las cosas que uno puede poseer, sino cosas que ojo no vio. Cosas que vienen del reino de los cielos. Por eso les decía, para que puedan entrar a ese reino de los cielos, se tienen que arrepentir y tienen que entregarse de una manera más plena. Dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, en el verso número 10. Primera Corintios capítulo 2 verso 10. Pero Dios no las reveló. ¿Cuántos han tenido revelaciones ya? Levante su mano. Usted ha tenido revelaciones. Hay algunos que han tenido sueños, son revelaciones. Hay quienes han tenido visiones, son revelaciones. Hay quienes pueden ver visiones con los ojos cerrados, hay quienes hasta con los ojos abiertos las ven. Cosas que ojo no vio se empiezan a mostrar por medio de la revelación del Espíritu. Dios lo hace para que tengamos un aliciente. De repente aparece la visión y dice el Señor: tengo una corona, como la que vimos en esta ofrenda que fue presentada de danzas. Hay alguien que la aporta, es el Señor Jesús. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está dispuesto a entregar corona de victoria a aquellos que siguen amando a Dios, para que tengan el aliciente de que van a salir vencedores. Amén. Ay, hermano, cualquier situación que estés atravesando, déjame decirte, Dios es poderoso para darte la victoria. Lo único que necesitas es mostrarle cada día más amor a Dios. Y el amor se lo demuestras con tu dedicación para Él, con tu oído para escuchar, con tu corazón abierto para recibir. Cuando tú abres tu corazón, el Señor está dispuesto a coronarte de gloria y de hermosura. Le dijo a la iglesia: vístete, vístete de hermosura. En Isaías el Señor prometió que el pueblo, mientras se esfuerce en vestirse y revestirse de gloria y de hermosura, pondría su corona. No solamente la de espinas, hermano, esa nos la pone el enemigo. Porque ¿quién fue el que le puso la corona de espinas a Jesús? No fue Dios, fue el enemigo. Muchas veces el enemigo dardea tu mente.
tus pensamientos, nadie te quiere, ¿para qué vives? ¿Qué necesidad hay que te esfuerces tanto? Si de todas maneras, por mucho que te levantas temprano y te regresas tarde, traes poco. Pero Dios también tiene una corona, que cuando Él la pone te da esperanza, de que aunque de momento estés sembrando con sacrificio y con lágrimas, llegará el momento que llegará la cosecha. Dios tiene momentos también de bendición. No todo es sufrimiento, pero para que llegue eso se requiere arrepentimiento. Es que muchas veces, hermanos, los sufrimientos llegan por causa de la falta que cometemos, en la irreverencia. Se le falta al Señor al respeto cuando uno está enviando al Señor una visión y no se le pone atención a la visión. Cuando se le da una palabra profética y es ignorada. Cuando es el momento de la palabra y se sale uno a hacer otras cosas. Hay gente, hermano, que no se da cuenta y trae su teléfono y suena el teléfono, está la predicación, se sale a contestar la llamada en vez de ponerla en espera. ¿Qué va a pasar si la pone en espera? Le puede dar siempre una excusa. Había algo más importante que estaba atendiendo y estaba escuchando a Dios. No le tiene que costar dificultad dar esa razón, porque es la verdad. Pero ¿sabe una cosa? A veces hay otras cosas que ocupan el primer lugar en la vida de uno, y después Dios. Y el Señor lo que espera de nosotros es que lo tengamos a Él con mucho amor en primer lugar. Así que hoy me llegó por ahí una palabra profética de que iba a llegar mucha gente con manzanas, y es aquella persona que está enferma de amor, que necesita ser evaluada en su corazón. Dios está dispuesto a saciar con amor a su pueblo, pero lo que uno tiene que hacer es sembrar. Cuando tú siembras en amor a Dios, Dios también se hará cargo de que tú puedas cosechar en amor. Ay, hermano, que te diga una noticia. Tu hijo, por quien tanto sufrías, tiene un cambio de vida y es entregado a Dios. La luz le resplandece en medio de la oscuridad. ¿Cómo no va a surgir un amor más grande? Bueno, pues Dios te ama a ti, ama a tu casa. Y entonces dice el Señor: yo te voy a dejar ver cosas que ojo no vio. Y de repente va a llegar la visión, y cuando llegue la visión ya no es tiempo de clamar, es tiempo de decir gracias. Así me instruyeron a mí. Tú puedes clamar mientras no veas la visión, pero una vez que viste la visión está hecho. Ya Dios lo hizo, ya Dios promete que lo hace, y como Dios lo ha prometido, lo creo, lo recibo. Ya no voy a seguir clamando, voy a seguir dando gracias, porque dando gracias lo recibirás. Bueno, pues entonces Dios, hermano, para alentar el corazón de su pueblo, alentó el corazón del perito arquitecto de la iglesia, que es el apóstol Pablo. Y para ello quiero llevarlo a segunda carta de Corintios, capítulo 12 y verso 2. Y mire las cosas que Dios hizo con el apóstol para que pudiera predicar el evangelio y nos llegara hasta nosotros un aliciente. Fíjese, del reino de los cielos. Fíjese. 2 Corintios capítulo 12 verso 2, cuando lo vean me dice amén. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo, a ver cosas que ojo nunca vio, ni oído había escuchado. Y dice en el verso 13: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, porque no estaba viendo con los ojos terrenos, sino con la mirada espiritual. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces son dos lugares diferentes. El tercer cielo y el paraíso son dos lugares diferentes. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Cosas que oído nunca había oído, ni fue a escuchar. Y él viene y da testimonio en sus cartas, y mucha gente, hermano, dice: no, esto fue solamente para él, esto puede ser para ti y puede ser para mí. Para algunos ya Dios les ha dado esas probaditas, para algunos ya les ha abierto sus ojos, para unos ya les ha abierto sus oídos para escuchar esta clase de cosas. Quiere decir que Dios tiene niveles, no solamente es en el nivel terreno, pero por lo menos aquí están presentando dos niveles más: el tercer cielo y el paraíso. Y ahí, hermano, en ese tercer cielo no se puede entrar
Así nomás como viene uno sin arrepentimiento en la vida. Para poder experimentar esas cosas, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y quién había bajado? Jesús. Y ahora él había sido bautizado, ahora él ya estaba predicando, pero ahora ya se le habían abierto los cielos y el Espíritu de Dios que se posó en él. Entonces empieza a ver una dimensión y empieza a ver más allá de que los ojos naturales ven. Por eso es importante que uno vaya dando los pasos, pero en amor a Dios. No solamente porque lo tengo que hacer, no solamente porque ya no me esté dando lata al pastor. Es que el pastor lo que quiere es que entres a la dimensión donde veas cosas que ojo no vio, ni oído pudo oír. ¿Por qué? Porque Dios también ya me ha dado probaditas. Y cuando Dios nos permite tener esas experiencias, nos siguen afirmando en el amor a Dios y el amor crece. Con ese propósito Dios nos da esto, con que nuestro amor pueda crecer. ¿Para qué? Para que diga que esas cosas Dios las ha preparado para los que le aman. Ahora dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 7, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Cuando usted lo vea, me dice amén. El que tiene oído, oiga. Diga usted, yo tengo dos, así que voy a oír doble. ¡A su nombre! El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor. Mire, hermano, a los vencedores, ¿qué clase de corona Dios les da? Mire, le daré a comer del árbol de la vida que está ¿en dónde? En el paraíso. De ir a ese lugar y comer de ahí, cosas van a cambiar. Si el pueblo de Israel, viniendo por el desierto, le cayó comida de ángeles, el maná. Ahora, le voy a decir una cosa, pero nos debemos de gloriar en ello. No es que hagamos algo, sino que Dios se ha fijado en nosotros. En eso sí nos podemos gloriar. Mire, ¿no ha enviado el Señor maná a la iglesia? ¿No lo han visto aquí en visiones? Ah, con esa comida es comida de ángeles. Gloria a Dios. Y los ángeles no se cansan ni se fatigan. Y esa promesa Dios tiene para los que esperan en Jehová. Yo no me puedo cansar de ir a la iglesia. Yo no me puedo cansar de estar viendo su palabra. Mire, hermano, la palabra es tan poderosa. Y dijeran en el mundo mágica, pero no es mágica, es poderosa, que le puede abrir sus ojos espirituales cuando usted enfoca su corazón y su visión en lo que lee. De repente le empiezan a llegar las visiones espirituales. ¿Usted quiere tener visiones espirituales? Lea la palabra, pero con atención, abriendo su corazón y sus ojos. Y de repente va a llorar con Noé. Cuando vea que la gente se espera que día entra, ya no le pueden abrir. ¿Me explico? Los ojos se pueden abrir porque Dios nos ha dado aquí, en la mente, algo que también se llama imaginación. Y es cuando usted empieza a visualizar lo que usted está viendo de lo que está leyendo. Esto no es cuestión, hermano, de sugestión. Esto es cuestión de atención y de abrir el corazón. Cuando tú abres tu corazón y abres tus ojos para ver, mirarás las maravillas de su ley. Gloria a Dios. O de su palabra, en otras palabras. Entonces dice que al que coma de este árbol, es el árbol de la vida que Dios tiene en el paraíso de Dios, por haber sido vencedor, porque tuvo oídos. Quiere decir que para poder oír tenemos que pelear una batalla que no nos quieren dejar oír. Ha visto en las visiones, han aparecido en varias ocasiones, como lo que escuchamos el otro día que nos compartía José Luis, que hay personas que tienen tapones en los oídos. ¿Quién cree que se los pone? El enemigo. Y los pone, hermano, con todas las atracciones audibles de este mundo. De repente le pone una atracción con algún evento de magia. Ay, que va a salir el fulano que camina en el aire. ¿A dónde? En Las Vegas. Vámonos a Las Vegas. ¿Para qué ir allá si aquí tenemos la iglesia? Aquí es donde está la embajada auténtica del cielo, donde bajan ángeles y suben ángeles por una escalera que Dios abre
cuando se abre la puerta, en cada embajada de Dios hay una puerta y una escalera donde ángeles suben y bajan. Y si aquí se ven ángeles, que aquí es una embajada. No son ángeles caídos, porque esos tienen alas, pero como de Batman, sin plumas. Aquí no hay ningún desplumado. Aquí hay, bajo sus plumas te cubrirán. Ay, hermano, para el frío espiritual están las alas del Señor. El Señor Jesús quería poner a sus pollitos calientitos y les decía: ¿cuántas veces, Jerusalén, quise juntarlos como la gallina cuida sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisieron? Entonces tu voluntad y la mía cuenta mucho en los planes de Dios. Él quiere, pero quiere también que tú y yo queramos. Y si queremos, el Señor dice: ahí les va el calor espiritual, para que no estén fríos, para que estén calientitos, para que puedan aprender, se puedan desarrollar y puedan tener cada día más confianza en el Dios que los está cubriendo. Diga ustedes, sus plumas me cubren. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay un paraíso de Dios donde Dios promete que al que coma de ese árbol tiene una bendición de la que pudo ser privado Adán y Eva aquí en la tierra. Y quiero llevarlo a Génesis capítulo 3, verso 4. Y dice así. Cuando lo vean me dicen amén. Génesis 3, 24. No muy bonito este pasaje. Génesis 3, 24. ¿Lo puede ver? Es que le dije que cuando lo vea me diga amén y se queda callado. Amén. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso ¿qué? Querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Quiere decir que Dios tiene un sistema de seguridad para que no cualquiera pueda entrar a tomar de ese árbol. A Adán y a Eva los expulsó para que no pudieran participar de ese árbol, porque si hubieran comido de ese árbol se inmortalizan y viven para siempre. Y Dios tiene de ese árbol, y Dios nos está preparando para comer de ese árbol con el evangelio de Jesucristo. Pero a la hora que Dios nos entregue, que podamos participar de ese árbol, es porque tuvimos una gran victoria abriendo nuestros oídos para oír lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia. Entonces este asunto no nomás de llegar a la iglesia a dormirse. Este asunto es de llegar a la iglesia a abrir los oídos. Usted tiene que en su casa hacer el esfuerzo de decirle: Señor, voy a tener oídos para oír tu palabra. No me voy a salir a la hora de la predicación ni siquiera para el baño. Ay, hermano, ya ni la hace. Y yo aquí estoy también. No le estoy poniendo una carga que yo no pueda llevar. Eso es lo que Dios reclamaba a los fariseos. Les ponen cargas que ellos mismos no llevan, pero si ellos mismos la llevan, entonces la pueden poner. Así que, a menos que tenga una urgencia de cuestión de salud, puede ir al baño. Si no, se aguanta hasta que se acabe la predicación. No se me enoje. ¿Me sigue amando? O me dice: y ya me voy de esta iglesia, porque ni al baño lo dejan ir uno. No, sí puede ir al baño antes de la predicación o después de la predicación, pero yo no voy al baño desde que empieza el servicio hasta que se acaba. ¿Y cómo le hace, hermano? Se sujeta en el nombre de Jesús. ¿No dice que hasta los pensamientos tenemos que someterlos en obediencia al evangelio de Cristo, a la mente de Cristo? ¿Y acaso el cuerpo no puede obedecer? Claro que sí, lo podemos educar, le podemos hablar, le podemos decir: estate quieto. Porque hay gente, hermano, que sufre de una inquietud, que se para y que va y que viene y no está estable, necesita paz. ¿Puedes prender un poquito el ventilador ahí arriba? Está haciendo un poquito de calor, ¿no? O la unción. Las dos cosas. Dice que puso querubines en el Edén. ¿Para qué? Para que no pudieran entrar a tomar del árbol de la vida. Que no, el evangelio es para que podamos comer, sí, pero en ciertas condiciones, en las requeridas por el Señor, en obediencia a su palabra, a su voz, a lo que les había instruido. Pero como le faltaron, hermano, a la obediencia, entonces los expulsó para que no comieran de ese árbol, porque si hubieran comido de ese árbol en la condición que estaban, hubiera sido un problema eterno.
y como Dios había tomado soluciones en la eternidad, sacando a uno que se rebeló por haber dado oído a otra voz, que era la de la maldad. Ese ángel cayó por haber dejado que su corazón se llenara de maldad. Por eso, mire, tenemos que dejar que nuestro corazón se llene del Espíritu de Dios, para que entonces podamos tener toda la libertad que hay en Cristo, para que en la eternidad estemos del lado de la luz y no del lado de la oscuridad. Amén. Ahora fíjese una cosa, considerando esto, me doy cuenta que hay niveles donde usted y yo, la iglesia de Jesucristo, estamos viviendo. Y por medio de este tema que voy a ilustrar, usted se va a ir ubicando en qué lugar usted está. Yo no lo voy a juzgar, usted solo se va a dar cuenta en qué nivel está usted. Pero como iglesia, Dios nos ha dado algunas señales de que cosas buenas están pasando, pero pueden pasar mejores cosas. Esto no quiere decir que nos vamos a conformar, eso quiere decir que nos vamos a estimular para seguir avanzando. Amén. No es mi pretensión hacerlo descalificado, porque Jesús nunca descalificó a nadie. Solo se descalificó Judas y fue y se ahorcó. Si se hubiera acercado a pedir perdón, lo hubieran perdonado, porque el que se humilla, Dios lo levanta. Pero como solo se descalificó, fue y se ahorcó. No lo ahorcó el Señor Jesús, no lo ahorcaron los ángeles. Él solo se fue a quitar la vida. ¿Por qué? Porque no tenía tanto orgullo que no pudo doblegarlo delante de Jesús y postrarse a sus pies, pedirle perdón, besarle los pies, como lo hizo María Magdalena. Si lo hubiera hecho así, le aseguro que lo hubiera perdonado, porque es una orden, que perdones para que a ti te sea perdonado. Entonces, como él no aprovechó de ello, entonces solo se descalificó, solo se quitó la vida, solo se sentenció. Y entonces Jesús les dijo a los fariseos: yo no los juzgo, son sus palabras que ustedes hablan las que los van a juzgar en el día del juicio. ¿Por qué? Porque daremos cuenta de todo lo que sale de nuestra boca. Por eso mucho cuidado con andar invocando la muerte, mucho cuidado con andar diciendo yo no quiero vivir. Si usted lo ha dicho, diga: cancelo esas palabras, quiero vivir, pero con Dios. Amén. Bueno, en el tabernáculo de Moisés había, hermano, 3 cortinas del mismo color. Ahorita más adelantito las vamos a ver, pero había 3 cortinas que identificaban 3 niveles diferentes de entrega, y usted y yo vamos a ver en qué nivel de entrega estamos. Amén. Entonces, por ejemplo, en Juan capítulo 10 verso 7, haciendo referencia a la primera puerta que había en el tabernáculo de Moisés, vamos a ver la primera parte. Y dice así, Juan capítulo 10 versículo 7, cuando lo vean me dice amén. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9 dice así: yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, aquí vemos en la parte primera del tabernáculo de Moisés es que había una cortina y había un altar de sacrificio que representa a Jesús y su sacrificio. Recibir a Jesucristo, hermano, es la puerta. ¿Cuántos de aquí ya recibieron a Cristo? Ya pasaron por la puerta. Jesús dijo: el que por mí entra. Entonces, hay mucha gente que piensa que puede llegar al reino de los cielos por otro lado. No, Señor, dijo Jesús, que solo por la puerta de las ovejas. Diga usted, ¿cuántas ovejas hay aquí? Aquí no hay ningún chivito, puras ovejitas. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le obedecen. Y su pastor es Jesucristo, no soy yo, es Jesucristo. Yo represento pastorado, pero el pastor es Él. Ahora, dice: el que por mí entra, el que entra por mí, será salvo. No dice ya fue salvo, será salvo. Quiere decir que hay algo más que hace falta en su vida. No solamente haber creído en Jesús, pero obedecer a lo que Jesús instruye.
y da garantía de salvación. Ahora, entrará y saldrá. ¿De dónde saldría? Del mundo y de las cosas que son del mundo. Cuando tú entras al Evangelio de Jesucristo, tienes que salir del mundo. Hay mucha gente que llegó a la puerta y creyó en Jesús, pero no deja de salir del mundo. Acuérdese que en Egipto tuvieron que salir de Egipto. No se podían quedar ahí para celebrarle fiesta al Señor. Y eso era lo que Faraón les decía. Aquí le van a celebrar fiesta al Señor. No, tenemos que salir del mundo para celebrarle un altar al Señor en su debida forma. El Señor pudo haber dejado que hicieran la fiesta dentro, pero no lo iba a hacer así. El Señor puso que tendrían que salir al desierto camino de 3 días. Eso significa muerte y resurrección. Jesús estuvo 3 días en el corazón de la tierra, y cuando resucita el tercer día, después de 72 horas, entonces una vida nueva. Para que haya un nuevo nacimiento, una vida nueva, tiene que salir del mundo. No puede seguir igual. La iglesia la han mantenido mitad y mitad en muchos lugares, y le siguen dando las mismas fiestas del mundo. Tenemos que celebrar la fiesta del Señor, no la fiesta del mundo. Tremendo, hermano, pero hay quienes todavía hacen fiesta en Halloween en la iglesia. Eso es el mundo. Es donde está la oscuridad. Dios no dejó que se le celebrara fiesta en Egipto, sino que lo sacó al desierto. Aunque no tenían las mismas comodidades, pero ahí la quería Él. Entonces la iglesia tenemos que saber que tenemos que salir del mundo. No podemos seguirnos enfrascando con las mismas cosas del mundo. Y hay quienes les pesa tanto, hermano. Pero yo me pregunto, ¿acaso Dios no te ha dado visiones? ¿Acaso Dios no nos ha dado sueños? ¿Acaso Dios no nos ha dado revelaciones? ¿Acaso eso no es más importante? ¿Y por qué entonces? Ay, es que trick. Así decían allá cuando están jugando, trick. Y no era así, ¿verdad? No es eso lo que significa, pero así decíamos. Y ahí andamos, pero es que estamos en el mundo. Por ahora ya no, en Cristo ya no hay eso. Amén. Lo siento mucho que le llegue la mala noticia. Tú tienes que salir del mundo. Y entonces le dijo: el que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pasto. Esto a mí me indica, hermano, que en el altar del sacrificio tiene que haber arrepentimiento. ¿De qué? Del mal proceder. ¿Cómo me voy a arrepentir, hermano, si todavía disfruto Halloween? Y yo sé que ya pasó, por eso hablo con toda la libertad, porque sé que ya ahorita no le duele a algunos. El arrepentimiento es pararse y decir: esto no es para mí. Esta clase de vida no es para mí, Dios tiene algo mejor. Y el arrepentimiento implica un cambio. Porque si sigue uno igual, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a entrar al reino de los cielos y experimentar lo que ahí tiene, donde cosas que ojo no vio y oído no oyó, si todavía uno está con otras cosas que lo tienen amarrado? Algunos lo tienen encadenado. ¿Sabe que la gente muchas veces va para quitarse amarres? Y hasta en la televisión dice: quitamos amarres. Sí, quitan amarres, pero ponen cadenas. ¿Y qué sale peor? Encadenado. ¿Encadenado a qué? Preso y reo del infierno, hermano. Por eso el Evangelio vino para hacer libre al cautivo. Pero hay quienes todavía quieren permanecer con ataduras más fuertes. Lo que hay que hacer es ser libre de toda especie de atadura. Ahora, había también más adelante del altar del sacrificio una fuente de metal que representa el bautismo. Hay mucha gente, hermano, que tiene conocimiento bíblico, sabe del arrepentimiento, sabe de Jesús, sabe del arrepentimiento, sabe de los dones, pero el bautismo en agua nomás no le quiere entrar. Aquí hablo con confianza, ¿verdad? Porque sé que aquí hay puros obedientes. Pero hermano, este asunto no es nada más de un requisito religioso. Tiene un objetivo: que le demuestres a tu enemigo que estás muerto para él. No se pudieron bautizar dentro de la tierra de Egipto. Tuvieron que salir de Egipto y tuvieron que dejar esa vida para pasar por el Mar Rojo. Y cuando venían detrás de ellos para hacerlos regresar,
ahí se ahogaron. Entonces tiene una función. El bautismo es ahogar el trabajo del enemigo en la vida de un hijo de Dios. Aquellos que se bautizan les abren los ojos porque reciben el don del Espíritu Santo. Y a veces Dios, hermanos, se los da hasta por adelantado porque sabe ya por dónde van. A algunos les deja que vean visiones antes de que sean bautizados en agua. Por eso no sustituye a lo otro. Cada paso lleva a su lugar. Entonces es importante que uno se dé cuenta si está uno en la puerta, si está uno a medio camino de la puerta, o si ya pasó por el sacrificio, ya se arrepintió. ¿De qué, hermano? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo viví muchos años yendo a la iglesia y me faltaba arrepentimiento. Y yo quería ser liberado de ataduras. Pues no podía ser. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento. Pero cuando uno reflexiona, es que yo quería entrar con todo mi cinturón negro al reino de Dios. ¿Y qué cinturón negro? ¿Por qué no mejor blanco? ¿Por qué con esa manera de querer todavía meterse con todo el, como dicen que había un viejito que le decían, oiga usted, ¿por qué estaba allá afuera pasando tanto frío? Pásese usted, pero traía un costalón así más grande que el de Santa Claus. Y le decía, pásele, y quería entrar, y el costal no lo dejaba entrar en la puerta. Le decía, oiga, pues deje el costal. Ah, no, si mi trabajo me ha costado llenarlo. Déjelo ahí para que pueda entrar, porque se puede enfermar con el friazo que está haciendo. Yo no voy a soltar mi costal. Eso es falta de arrepentimiento, por el costal lleno. Yo traía mi costalote, no quería soltarlo, quería meter al reino de Dios. Dice, si yo lo saqué del reino de los cielos, ¿por qué tú lo quieres meter? Entonces me tuve que dar cuenta que hacía falta de arrepentimiento. El arrepentimiento es soltar el costal y dejar que se quede, pero con tal de que no entre. Amén. Hay gente, hermano, que todavía está en su pecado y quiere entrar al reino de Dios con todo y su pecado. Lo tiene que dejar afuera. Porque afuera, dice Pablo, que están los homicidas, los parricidas, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros. Imagínese un hechicero, hermano. En la Biblia vemos un hechicero que se metió con todo su costal y hasta se bautizó, pues sin arrepentimiento de la hechicería. Y dice que él era el gran poder, decía, de Dios, y hacía trucos mágicos. En la iglesia todos los tenía encandilados con su magia, pero cuando le dijeron que estaba en cadenas de amargura, dijo, yo no puedo mantenerme viviendo amargado. ¿Cuántos amargados hay aquí? Ninguno. Se fue, se quedó afuera. Cuando usted vaya a entrar a la iglesia, desde aquí dejo mi costal, Señor, o yo me meto. Porque algunos se meten y se quedan dormidos, hermano, a la hora de lo más emocionante, por el costal. Hay que dejarlo afuera. Costal de sueño, fuera. Diga usted, costal de sueño, fuera. Pues, ¿y dónde saca que hay un costal de sueño? Es que le metió ahí al costal sueño. No lo meta a la iglesia, déjelo allá afuera. Diga, te quedas en la cama. No, que llegan en la noche y no se pueden dormir. Ahí tienen insomnio. Y en la iglesia, que es cuando deben de tener insomnio y estar bien despiertos, se ven a dormir en la iglesia. Le pasó a los discípulos. Nos puede pasar a cualquiera, pero hay que decirle al sueño, fuera de este momento. No te recibo, ni cuando manejo te recibo. Qué feo se siente, ¿verdad? Que vos estés manejando y de repente se duerme con los ojos abiertos. ¿No le ha pasado? Ay, se siente horrible, hermano. Qué feo se siente estar manejando dormido. Así decía el Señor, qué feo se siente verlos sentados aquí dormidos a la hora de estar bien despiertos. Ups. A ver los ojos. ¿Algún dormido por ahí? Me lo voy a empezar a... Juan capítulo 3, verso 3. Dios, hermano, da un mensaje y Jesús llega y le dice a un ministro de Dios, Nicodemo. Dice así, Juan capítulo 3, verso 3. Cuando lo vean me dice amén. Respondió Jesús y le dijo, en verdad
en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver las cosas que ojo no vio, el reino de Dios. Verso 5, Jesús respondió, en verdad te digo. Cuando dice en verdad, no es así como un ejemplo, es así es. El que no nace del agua y del espíritu, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. No solamente Moisés se conformó con ver, él quería entrar a Canaán, pero Dios lo dejó que la viera. No se conforme con solo ver, confórmese con entrar al reino de Dios. No se conforme con que comparten visiones, métase en las visiones. ¿Y yo cómo le puedo hacer? Meta su entendimiento y su enfoque de todo corazón en la palabra, y van a surgir de ahí lo que dice aquí en la Biblia. Jesús dijo, ríos de agua viva, una fuente de agua viva brotará de tu interior. Donde está el Espíritu brotarán visiones. Es que no todos ven visiones porque no todos se meten, pero es para todos. No todos tienen dones porque no los anhelan ardientemente, pero si los anhelas ardientemente, Pablo dice que son para ti. ¿Por qué? Porque él lo llevaron al tercer cielo y fue hasta el paraíso. Y dice, aquí se entra anhelándolo, amén, obedeciéndolo. Así que si no han nacido de agua, ¿qué esperan? Para que se meta, para que disfrute, para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, decían por allá. Mejor que usted experimente, que diga, así es. ¿Por qué? Porque aquí tengo la evidencia, ya me metieron, ya vi que sí es cierto. Amén. Ok, entonces había un lugar que estaba cubierto con esa cortina, y la gente que podía entrar ahí podía disfrutar de esas tres. Si era fiel en esas tres cosas, en Jesús, que es la puerta, en el sacrificio, que es el arrepentimiento, y en el bautismo en agua, que es un nuevo nacimiento, entonces había otro lugar que también tenía otra cortina del mismo color. Solamente esa cortina tenía los mismos colores, pero tenían algo diferente que yo revisé en la Biblia. Y es que tenían unos ganchos de donde se colgan, como las cortinas de baño, algo con lo que se cuelgan. Unos usan unos ganchitos, ¿verdad? Otros le ponen unas argollitas, pero ahí dice que eran ganchos. La primera puerta, los ganchos eran de plata, pero en las otras dos, los ganchos eran de oro. Hay una diferencia. ¿Usted se conformaría con un anillo de plata o uno de oro? Usted que se va a casar. No, ¿por qué no acepta uno de porcelana? Porque es la miseria del amor que me tienen. O si le dan de oro, es que soy especial para él. Imagínese, hermano, que le den de madera un anillo, rápido se rompe. O si le dan uno de oro, se podrá enchuecar. Yo tengo un anillo, no parece anillo redondo, parece así como pentágono, octágono, no sé qué tanto. Todas las veces que me ha salvado mi dedo, un día me lo salvó un martillazo. Cayó el martillazo en el anillo, y como es de oro, aguantó el martillazo, nada más que se puso así medio, ya no tan redondito, pero mi dedo salió a salvo. Pues si hubiera sido de madera, sin dedo. ¿Sabe una cosa? El Señor hacía una distinción de ese lugar, y lo tenía ahí con unos anillos, o con unos, ¿cómo le dije? Ganchos de plata. Y la plata, dice la Biblia, que la boca del sabio es como plata refinada. Es que ahí se hacen confesiones para salvación. Amén. Y ahí es donde se establece justicia de Dios. Jesús dijo, deja que se cumpla toda justicia de Dios, Juan, y bautízame.
pero bautízame para que se cumpla toda la justicia de Dios. Cuando uno recibe el Evangelio de Jesucristo, se cumple justicia de Dios. Pero había otra parte, y no se me duerma, porque le voy a hablar por su nombre. En la otra parte dice así, es en el libro de Éxodo capítulo 26, verso 31. Éxodo 26, 31. Cuando lo vean me dice amén. Ya me lo voy a decir automático sin que le pregunte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata. Ahora, estos tres colores tienen significados. Por ejemplo, el azul tiene que ver, hermano, con el Espíritu Santo. Tiene que ver con llenura, tiene que ver con ministerio pastoral. Amén. El color púrpura le pusieron a Daniel porque tenía facultad para entender dichos oscuros, interpretación de sueños, y le dieron unas vestiduras de púrpura. Es como un maestro. Gloria a Dios. Es que uno tiene que ser enseñable. ¿Cuántos de aquí son enseñables? ¿Sí? ¿Se deja enseñar? ¿O es de lo que le dice a mí? No me va a venir a decir con esos cuentos. Eso opina usted, pero yo tengo diferente opinión. No es enseñable. No tiene vestidura púrpura. Porque si tiene vestidura púrpura se va a enseñar y va a aprender, y cuando aprenda va a poder interpretar cosas difíciles. Porque la escritura es instrucción, es enseñanza. Pero había otro que era el escarlata, y eso tiene que ver con el arrepentimiento, con el rojo, con la sangre. El evangelista. Entonces, tenían estos colores, y aparte dice que había un lino fino, y eso tiene que ver con el ministerio profético. Entonces son ministraciones que Dios tiene para meternos en otro lugar donde había un velo que tenía esos colores, y será hecho ¿con qué? Con querubines. Ahora, le quiero hacer esta observación porque hay algunos que están meditando en la escritura que dice que sí se puede hacer imagen de las cosas celestiales. Note usted que esto solamente sucedió en el tabernáculo, porque tiene un mensaje. El velo tenía un mensaje. Los tres velos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar al Padre, solamente a través de mí. Lo sabemos de memoria todos los cristianos. Pero ese velo que estaba aquí, para entrar al lugar santísimo, tenía unos querubines. No todos los velos tenían querubines. Este tenía querubines. Y esto a mí me indica un lugar donde se mueve una dimensión espiritual muy, muy poderosa. Aquí se han visto querubines. Usted me va a decir si sí o no por el testimonio que ha habido de las visiones que se han contado, pero ahorita lo vamos a ver. Dice así que había querubines, y lo colgará sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches, y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio. El velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando empieza a darle las instrucciones del tabernáculo, empieza del lugar santísimo y empieza hasta la puerta. Y nosotros entramos por allá, para acá, pero es que de allá Dios empezó a dar instrucciones cómo se hiciera. Entonces, dice que este era un velo que causaba una división, pero esa división tenía ángeles. ¿Qué tenía el huerto del Edén? Tenía querubines. Los puso ahí para cuidar la entrada. Ese velo que tenía esos querubines estaban diciendo: aquí solamente que pases por inspección. ¿Por qué? Porque los querubines, ¿cómo serán los querubines, hermano? ¿Nunca se han preguntado cómo serán los querubines? Ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo son los querubines? A ver, ¿quién sabe cómo son los querubines? ¿Cómo son? ¿Tienen alas? ¿Más de 2? ¿Sí? 3. Bueno. Ok, está bien. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque es importante que lo vayamos cotejando con la escritura para que se cumpla aquella palabra que dijo Jesús: en verdad, en verdad. Amén. Entonces,
Ezequiel capítulo 41 y verso 20. Él tuvo la visión de los querubines. Y esos querubines están puestos ahí para que solamente pudiera entrar alguien que fuera hallado digno delante de los ojos de Dios. Una inspección, hermano. Mire, ¿cuántos de aquí han cruzado la línea y los han mandado a segunda inspección? A mí me han mandado a segunda inspección. Yo tenía un carrito Volkswagen que me regaló mi papá. Y era un Volkswagen de esos bien viejitos, pues me lo pintaron y todo, estaba juvenil. Entonces tenía un problema, que cada que cruzaba la línea me mandaban a inspección secundaria. Y me metían a los perros y me molestaba porque dejaban pelos dentro del carro. Yo entonces un día ya molesto, le dije, oiga, ¿por qué cada vez que cruzo la línea me agarran y me suben a los perros al carro? Si no quieres que te esté haciendo, cámbiale las placas a tu carro. ¿Y qué tienen que ver las placas cuando usted me manda a inspección? ¿A poco no sabe lo que dice ahí? Pues la verdad no, mi papá me regaló el carro y es que él me lo dio tal y como lo agarró y decía P-O-T y eso quiere decir marihuana o hierba o usted sabe, la gente que de donde está su tesoro, ahí está su corazón. Donde está su corazón, ahí está su tesoro. Y entonces decía eso, yo no sabía qué significaba, yo ni en inglés entendía. Y luego me dijo, cámbiale las placas. ¿Y qué le debo de poner? Le dije, ¿qué tienen del color, la lámina? ¿Qué es lo que está mal? El mensaje que das con esas placas. Cada vez que cruces vamos a revisar a ver si no traes por ahí algo de eso. Y yo dije, Padre bendito. Así que tenga mucho cuidado qué clase de mensajes ponen las placas de su carro, para que no lo detengan a segunda inspección. Bueno, cada uno traemos un mensaje grabado en el corazón, y para eso los querubines están, para inspeccionarlo. ¿Qué es el más grande amor de tu vida? ¿Quién debe ser el más grande amor de tu vida? Cristo. Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero hay quienes no pueden saber eso, hermano. Que no han nacido de nuevo, pero el que nace de nuevo y le abren el cielo, lo enamoran. ¿Cuántos enamorados hay aquí de Cristo? ¿Y enamoradas? ¿O solamente creen en Él? No, ya están enamorados. Ya dicen, hoy es domingo, ni creas que quiero ir a desayunar. Le dicen al esposo, al brunch. ¿Y qué es el brunch? ¿Qué es? Un buffet donde le ponen sidra. Pero como tengo que ir a la iglesia, ni crea el brunch, que voy a gastar mi dinero en él. Mejor me voy a ir a la iglesia y voy a presentar mi ofrenda. ¿Por qué? Por amor. ¿A qué? A Cristo, a su evangelio, a su iglesia, a su palabra. Y lo disfrutan, hermano. Y luego llega el diablo y manda a otro emisario y le dice, hay uno nuevo, mejor. Ahí no solamente dan brunch, también algo que sirven unas copitas chiquitas. ¿Y para qué quiere probar de eso si aquí tenemos una copita más chiquita? Y esta no lo embriaga, esta lo pone feliz con Cristo, porque tiene promesas de un mejor pacto. ¡A su nombre! Entonces dice Ezequiel capítulo 41 verso 20, desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos querubines. ¿Y qué más? ¿Y qué le habla a la palmera? El justo florecerá como la palmera. El misterio profético. Débora se sentaba debajo de su palmera, y cada que alguien quería consultar a Dios iba con ella, y ella está sentada bajo su palmera, y esa palmera tenía un significado. Ministerio profético, palabra de Dios que viene como rema del Espíritu Santo. Donde hay profetas, están custodiados por querubines. Qué bueno para cuando se levanta el diablo en contra de ellos, pero te es delicado, porque ellos tienen una inspección que hacen aquellos donde hay ministerio profético. Por eso es que muchas iglesias no quieren nada con ministerio profético, porque saben que hay peligro.
Hay mucha bendición, pero hay un peligro. Vea usted iglesias que han tenido profetas como los mormones, pero por no vivir en santidad, acabaron, hermano, sustituyendo la palmera por tremendos demonios llamados Moroni. Un ángel llamado Moroni. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se guardan en santidad y en honra para Dios, empiezan a desviar a la iglesia con sus visiones, sus revelaciones proféticas. ¿Qué es lo que pasó con Balaam? Estaba viendo la visión del Altísimo, pero andaba detrás de lo material y acabó, hermano, siendo guiado por un espíritu diferente, mandando seducción a los israelitas con la Cosbi. ¿Se acuerdan quién era Cosbi? Era una mujer que fue la que hizo caer a un varón delante de los ojos de Moisés. Era una mujer muy atractiva, pues se le enseñó este tremendo a Moisés, y esto, hermano, le costó la vida, porque se levantó Finés con una lanza y los atravesó en el mismo lecho de su pecado. Ahí quedó muerto. Quiere decir esto, hermano, que la dimensión donde están los querubines es delicada. ¿Sabe qué le pasó a los sacerdotes si entraban a ese lugar, detrás de esa cortina, sucios? Se morían. Y tantos sacerdotes se morirían. El punto es que el propósito no era para matarlos y descalificarlos, sino para que se consagraran y entraran en condiciones óptimas delante de los ojos de Dios. Pero dice en el capítulo 10 y verso 12 de Ezequiel 10, 12, hablando de los querubines, porque estamos considerando los profetas, pero los querubines, porque había un querubín, una palmera, un querubín, una palmera, un querubín. En todo el templo lo pusieron así, en el tiempo de Salomón. Pero mire, dice aquí, y todo su cuerpo de los querubines, sus espaldas, sus manos, sus alas, sus ruedas, ¿estaban qué? Llenos de ojos. Alrededor las ruedas de los cuatro, tenían 4 caras. Verso 14, y tenían cada uno 4 caras. La primera era cara de un querubín, y la segunda cara de hombre, y la tercera cara de un león, y la cuarta la cara de una águila. Querubines. ¿No dice Juan que vio en Apocalipsis a un águila volando para anunciar el evangelio eterno? Quiere decir que una dimensión, hermano, donde se mueven querubines. Los querubines están llenos de ojos. Por eso les decía que eran inspectores. Están ahí en la puerta, desde aquí les miran todo. Nosotros miramos como Samuel a veces, solo lo de afuera. Ay, qué buena gente es el pastor. Por los querubines dicen, le falta, necesita todavía mejorar su carácter. Ay, puedo decir amén, lo que tú digas. Ahí no le puedo decir, no, ahí, está viendo de más. No, lo que ve así es. ¿Por qué? No puede ser engañado. Tiene querubines, hermano. Y cuando llegan los querubines, ¿han venido aquí? ¿Usted qué cree? ¿Han venido aquí? Hemos oído. Dice Enrique, me da hasta miedo verlos, intimidado ante ellos, porque todo lo ven. Ven el pasado, el presente y hasta más adelante lo que uno va a ir a hacer. Por eso los profetas tienen esa sensibilidad de que tienen don de palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia tiene que ver con el presente a tus espaldas o con el pasado donde tú no vistes. Pero cuando llega la revelación, ¡pum! ¿Qué fue lo que le pasó a Giesi cuando se enfrentó con Eliseo, cuando venía de haber agarrado las ropas de los arameos? ¿De dónde viene? Le dijo. Oh, fíjate, no, fuiste a guardar. No iba mi espíritu contigo cuando fuiste y agarraste de Naamán el sirio y te llevaste las vestiduras a tu casa. Por lo tanto, la lepra que está en él se te pegará a ti y no se te va a quitar nunca. Ay, hermano, ¿con qué don lo ministró? Palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia
es muy efectivo, pero es bien delicado. Porque hay que mantenerlo en santidad. Porque si no, le puede, hermano, torcer la vida a alguien. Pero si sí es bueno la santificación y el espíritu de santidad en la persona, Dios lo va a ayudar a que esa persona se despoje de todo aquello que le están poniendo trampa para meterlo a su reino, a ser cristianos verdaderos, en espíritu y en verdad. Han venido de esa clase de seres aquí. ¿Qué creen que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Descalificarnos o enseñarnos dónde está el problema? Para despojarnos de Él, porque nos estamos acercando a un lugar que se llama Santísimo. Amén. Es donde se oye la voz de Dios. Ahora, dice en el verso número 15: entonces los querubines se levantaron, y estos eran los seres vivientes que yo había visto en el Quebar, en un río. Ezequiel da testimonio que los querubines están llenos de ojos por todos lados. Dice el verso 20: estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. ¿Por qué debajo? Porque dice que Él se transporta entre los querubines. Están debajo. Quiere decir, hermano, nosotros tenemos debajo de nosotros la roca, nuestra salvación, pero en ese nivel dice que Dios pone querubines, que es el que los transporta. Y de repente vine a parar a la iglesia y no sé cómo llegué. ¿No será que te trajeron en alas de querubines? Que te vieron el corazón y vieron lo que estás clamando, estás pidiendo. Y pues lo voy a llevar ahí, pero ahí le van a observar otras cosas. Todas las dimensiones. Santo su nombre. Quiere decir que no podemos ocultar nada delante de Él. Delante de esos seres vivientes no se puede ocultar nada, hermano. Es como transparente, ahí todo se ve. Eso es lo que decía la Biblia, que cuando, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ahora te das cuenta que estás desnudo, pero antes no te das cuenta, estás transparente. Ahora como entró el pecado, ahora sientes que tienes que cubrir algo, tienes que tapar algo. Así a veces es el pecado en la vida nuestra. Queremos esconderlo, hermano, porque da vergüenza. Pero delante de Dios no hay nada oculto. Esos son estos seres. Y dice aquí en el verso 21, cada uno tenía 4 caras. ¿Y cuántas alas? 4 alas. Ahora, estos son diferentes de los serafines, pero eso se los platico otro día. Hoy hasta aquí llegamos. Dice que había 4 alas y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. Tenían brazos y tenían 4 alas, 2 y 2. Pero 4 caras, hermano. Quiere decir que según la situación, porque un león, cuando dice que es cara de león, el león no tolera carne, hermano, se la devora. Entonces no se puede uno acercar ahí carnalmente hablando. Tenemos que, hermano, arrepentirnos del pecado. Se nota que he estado hablando un poquito más seguido del arrepentimiento. Es que requiere, hermano, para entrar a ese lugar, porque el Señor viene por su iglesia y nos va a llevar ante la presencia misma de Dios, ya no en el lugar santísimo, el tabernáculo de Moisés, a la presencia misma de Dios. Pero tenemos que estar en condiciones buenas, aprobadas por Dios, porque Él lo vigila todo. Ahora mire, tenían 4 caras y 4 alas, y había semejanza de manos en cada hombre debajo de sus alas. Quiere decir, hermano, que todo está bien supervisado por ellos. Ahora, cada cara tiene un significado. No me voy a meter mucho en eso ya hasta ahí lo vamos a dejar, pero sí le quiero dejar saber que los serafines, ellos tienen 6 alas, y con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren su cuerpo, y con 2 vuelan. ¿Y qué significa eso? Que no pueden ver donde se les ocurre, solamente cuando Dios les deja ver. En los dones del Espíritu Santo, de visión, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, no es para que la tenga uno a su antojo, es cuando Dios quiere mostrar algo. No es para que vengan a ver al psíquico. No, el Señor reprenda al diablo. Ahí sí lo ven a la hora que quieren, con Dios no. Los querubines, los serafines, dicen no pueden ver donde ellos quieren. Como estos tenían nada más 2 pares de alas, que son
4 alas. Eso quiere decir, hermano, que con 2 no ven más que donde Dios les deja ver, aunque tienen ojos de toda clase. Pero dice que tenían 2 para cubrir su cuerpo. Quiere decir que no se pueden mover donde ellos quieren ir, sino donde Dios los lleva. Amén. Nuestra vida cristiana se tiene que ir acoplando a la voluntad de Dios. Hay gente que todavía dice, si quiero voy, si no quiero no voy. Pues que aquí no es de tu voluntad, aquí es con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hermano, que estemos en su presencia. Los ángeles no tienen excusa para excluirse de presentarse delante de Dios. Esto también implica, hermano, de que si nos vamos a acercar a ese reino, tenemos que irnos adaptando. Y tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y si así lo hacemos, vamos por buen camino, siempre y cuando haya arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos vamos a arrepentir? ¿Cuántas veces hayamos faltado? Pero lo importante es que haya esa actitud de humillación, porque al humilde Dios se lo trae cerquitas. Amén. Y al soberbio a la cola, hasta allá bien lejos, hermano. Qué coraje da que esté uno haciendo fila para entrar al cine y ya que va entrando, ya se acabó el cupo hasta la siguiente función. ¿Y ahora a qué hora se empieza? No, pues será hasta mañana porque ya está justo la última función. Y mi apellido Viles de la Muina. ¿Por qué no me van a entrar? Oye, qué cosa más terrible es que uno quiera entrar y lo manden a uno de regreso. ¿Se acuerda que hay un jueguito ahí que hacía cuando uno estaba niño en la escuela? Que uno de escaleritas y que dragones y que calabozos y que no sé qué, y mientras va la fichita bien subiendo escaleritas, llegar hasta el final pero ya de repente a la cueva y pum, hasta abajo con una resbaladilla y a empezar de nuevo. El diablo bien sabe lo que pasa cuando uno no está viviendo en santidad, lo mandan de regreso para abajo. Pero como tenemos el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, Él dice: yo te voy a llevar, pero quiero que te arrepientas, pero quiero que te consagres, quiero que dejes el mundo, quiero que hayas cumplido con lo esencial. Pasaste por la puerta, pasaste al arrepentimiento, pasaste al bautismo, para adentro estaba el candelabro. Y donde está el candelabro, Él la llenó del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren mantenerse con la luz del Espíritu? Hermano, requiere otra clase de vestiduras, azul y blanco. Eso es los que han nacido por el Espíritu Santo. Y Dios les da experiencias. Pero también había una mesa con panes. Son aquellos que disfrutan la palabra. ¿Estás disfrutando la palabra? Estás comiendo pan de Dios. Y ese alimento te va a poner en condiciones necesarias para poder entrar al reino de Dios. Le dije que iba a hablarle hoy acerca del reino de los cielos. Hay manera de entrar, pero también hay requerimientos y hay vestimentas. Y si nos las van poniendo y nos dejamos que nos las pongan y seguimos buscando, no podrá tener el Señor ningún inconveniente en que entremos a su reino. ¡A su nombre! ¿Ya viste en qué nivel vamos? Dios nos mantenga, hermano, porque aquí en este nivel que estamos viviendo ahorita, donde han aparecido esos seres con muchos ojos, nos están revisando. Y acuérdese que en Jerusalén, esta se la guarda de pilón o de postre, pero había una puerta que se llamaba la puerta de la inspección. ¿Se recuerda? Ahí lo revisan a uno y dice el Señor: a ver cómo está su vida. Todavía le falta. Tiene que ir a pasar por la puerta del muladar. ¡Ay! Esa es la puerta donde salen a tirar la basura. Santo su nombre. Pero Señor, mira cómo estoy. Mira el corazón. Todavía en el corazón tiene rivalidad. ¿Pero qué tiene de malo? No lo acepto, es basura. Al basurero. Vaya a tirarlo ahí al dompe. Ahí donde yo trabajo hay 3 depósitos de basura. Hay uno donde está para los de una recámara y 2 recámaras. Hay uno donde va la gente que tiene una recámara, tienen ahí un bote de basura grandotote, un dompe, así como que está ahí atrás. Y hay otro para el de 2 y hay otro para el de 3. ¿Cuál cree que huele más bonito?
santo, son hasta gusanos hay. De esos que salen de la carne podrida, que les echa un insecticida, no se mueren. Lo barro y le echo el power washer, lo saco y cuando se empieza a secar y viene el gusanito. Otra vez para el mismo lugar. No me animo a aplastarlo porque están bien hediondos. Y luego como tengo que ir a mi casa, ay Dios mío, estar lidiando con basura no es nada agradable. ¿Usted cree que la gente que trabaja en el departamento de recolección de basura sale oliendo a perfume? Tienen que meterlo a steam wash, lo tienen que lavar, lo tienen que... ¿Por qué? Porque esos olores hasta enferman a la gente. ¿Sabe usted que Dios dice, yo tengo lugares donde tienen que ir? Hay lugares lícitos para que vayan y tiren la basura ahí, y ahí hay quienes ministran, y los que ministran también necesitan después limpieza. ¿Por qué? Porque a mí mucho tiempo me tocó ministrar muchas situaciones de enfermedades mortales. Gente gusanada, hermano, con cáncer. Y después, hermano, oren por mí. ¿Por qué? Porque los malos olores llegan y de repente anda uno, hermano, necesitado de limpieza también. Porque Dios tiene tanta cosa. Sabe que estamos ahorita viviendo en un mundo que está, el cáncer no solamente como una enfermedad de moda, sino que está plagado de cáncer, de pecado el mundo, hermano. ¿Se acuerda que decía Isaías 1? Desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay cosa ilesa, todo está llagada, llaga podrida. Así está el mundo. Cada vez estamos viendo cosas peores. Hasta oír las noticias lo asquea uno, hermano, de tanta suciedad y tanta cosa corrompida que hay. El único lugar que tenemos a salvo, honestamente, es cuando venimos a la iglesia. Porque aquí nos ministran al Espíritu Santo, aquí nos ministran la palabra de Dios, aquí nos lavan, aquí nos limpian, aquí nos dejan experimentar de la gloria de Dios. Dice el Señor, te quiero cada día más adentro, pero cuidadito, porque cuando llegan esos que ven ojitos, esos ojitos que ven todo, de repente la gente acaba allá afuera y viviendo peor. Hermanos, es delicado. Dios nos lleva a la vida eterna, pero no nos va a dejar entrar sucios, nos va a dejar entrar limpios. Si alguno se limpia, que se limpie más. Amén. Porque si alguno se ensucia, va a decir, si nos van a ensuciar más. Mejor que nos dejen entrar a donde nos están limpiando. Y aquí le tengo buenas noticias, hasta cascada nos echan. ¿Cómo cree que baja el agua? Así, pacíficamente. O un chorrote que se te cae y te quita hasta el color. Y a uno negrito lo hagan blanquito. ¡A su nombre! Póngase, pide una ofrenda de palmas al Señor. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y con